para comprender mejor la evaluación y el acompañamiento que se podría brindar. Por ejemplo, un caso de cuando llega un pedido de una medida de protección a un niño porque constantemente está yendo al médico, hay neumonías que no se curan, el niño tiene que volver con frecuencia al hospital, tiene que ser internado, y ahí se ve cierto nivel de negligencia familiar en donde no se puede brindar todo el cuidado que el niño necesita, ni por parte de la madre, que es madre soltera, que tiene un hijo mayor, ni por parte del sistema familiar, que además hay otros hijos dentro de esa familia, donde hay padres que tienen conflictos entre ellos. Entonces la unidad judicial considera que la alternativa a la medida de protección en este caso es la institucionalización. Este niño empieza a recibe su medida de acogimiento institucional, pero la madre quiere recuperar a su hijo. Se identifica que, por ejemplo, la madre no está muy segura, hay algunas ideas alrededor de quién es el padre biológico del niño, entonces hay dificultades en ese lado, incluso por el tema de la pensión alimenticia, por el tema de la red de familia que puede o no acceder al cuidado de este niño. ¿Cómo trabajar desde ahí la reinserción familiar? Mira, para hacer la reinserción tenemos que asegurarnos que el contexto familiar al que vuelva le provea todas las condiciones necesarias para que no sea vulnerado sus derechos, ¿cierto? Eso sería la reinserción, hacer un cambio en la familia y el contexto y en el niño para que cuando vuelva esté bien, ¿no es cierto? Y entonces no necesite el sistema de protección. Entonces nosotros el primer motivo de consulta que tenemos es probablemente fue al servicio médico, fue al hospital y en el hospital estaba frecuentemente con problemas de salud, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es nuestro motivo de consulta? Un niño con una salud deteriorada que vemos que hay negligencia en su familia y por eso entonces no hay un cuidado necesario en el seguimiento de su sistema de salud. Entonces vemos eso. Pero nosotros no sabemos nada más, tenemos que hacer toda una evaluación muy amplia de algunas cosas acá. Entonces vamos a ir revisando algunos de los elementos que teníamos aquí para nosotros conversar esto. Entonces lo primero que nosotros haríamos es el ecosistema, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos acá a mirar cómo es la habitabilidad. Realmente digamos que si tienen neumonías, ¿hay una infraestructura adecuada para el cuidado de salud del niño? O sea, por ejemplo, digamos que vive en una casa donde hay mucha humedad, donde hay posibilidad de demasiado frío y como que la casa, la vivienda, no colabora al cuidado de la salud, ¿no es cierto? O, por ejemplo, hay poca limpieza y entonces se favorece el contagio de los virus, o el niño está quedándose solo en las noches y entonces no está habiendo un cuidado adecuado de que esté arropado, de que esté en casa, ¿no es cierto? ¿Cómo es primero la salud? O sea, la salud a nivel de este hábitat. Está realmente en condiciones así. Después nosotros vemos, tú decías, hacemos esta evaluación de bienestar familiar, identificamos que la salud y la nutrición puede ser el problema. Que por ejemplo es un niño que se enferma porque es vulnerable, no está comiendo bien, y si no está comiendo bien puede ser que no haya suficientes ingresos en esta familia para una alimentación correcta, solo come una vez al día. Entonces, por eso su salud es deteriorada. Y además, los papás trabajan, por ejemplo, digamos que los papás pueden tener una fuente de trabajo en que no les permite estar en las noches y no hay un cuidado para un tema de alimentación correcta, ¿no es cierto? Entonces, hicimos nuestra primera evaluación del ecosistema. Nosotros acá también tenemos la segunda parte. Para la segunda parte, ¿dónde está la segunda parte? Ya, acá, ya, vengo. La segunda parte, vemos la dinámica de la familia. Esto nos interesa muchísimo, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿dónde está siendo atendido el niño con su salud? Está siendo atendido el niño con su salud, por ejemplo, a nivel del hospital, está yendo al hospital,
realmente empieza la gripe y le damos el cuidado, o está muy grave y lo llevamos del colegio, es el que deriva. ¿Cómo son las redes familiares? Si los padres tienen un trabajo nocturno, ellos podrán hacer este trabajo y dejarle al niño con alguien adecuadamente. ¿Cómo existe la conyugalidad? Hay conflictos de pareja muy severos, por ejemplo, como era madre soltera y acá hay un conflicto con quién es el padre, ¿no es cierto? Y entonces esta señora cumple la función única de ser mamá y en quién se apoya o no se apoya en nadie, hay conflictos con la familia externa, la parentalidad, cómo está cuidando este señor este niño, hay cerca de la casa otros niños, cómo es esta relación con esos otros niños, y qué tipo de, por ejemplo, puede haber que estén viviendo con los primitos y los primitos le maltraten, y entonces hay una especie de fratría como muy agresiva con el niño y eso favorece que además él pase siempre triste, se enferme, ¿no es cierto? Entonces ahí, acá vemos también, por ejemplo, cómo esta mamá está cuidando de este niño, o si no puede ella, los abuelos, quién cuida del niño, quién se encarga de darle su medicación, quién se encarga de llevarle al tema del médico, también cómo es el tema del manejo, la resolución de los conflictos que tenga en casa, cuánto riesgo existe en serio de que la enfermedad termine en la muerte del niño. Entonces, como ven, hicimos una valoración como genérica, ¿no es cierto? Después de esta valoración genérica nos va a servir fundamentalmente esta valoración de acá, que habíamos hablado nosotros acá, esta de acá, que habíamos hablado del genograma. Entonces, cuando hacemos el genograma, vamos a identificar lo que tú decías, ¿no es cierto? Que había una madre soltera, un niño, un conflicto con el padre, y en esa estructura, ¿qué función cumple el niño? Tal vez esta madre se siente muy saturada porque no tiene ninguna fuente de apoyo y puede estar rechazando al niño, no lo mira, no lo observa, no observa su salud. Entonces habría que hacer una hipótesis con relación a la estructura de esta familia y cómo el síntoma se genera ahí, ¿no es cierto? También el tema de cómo transgeneracionalmente se maneja el abandono de esa familia. Por ejemplo, puede ser una señora que también haya sido abandonada de su propia madre o padre y que entienda el cuidado como abandono. Como estoy trabajando y no le veo al niño, entonces puede haber también un trabajo ahí. Y nosotros a partir de eso podemos ver cómo se está manejando esta relación dentro del chico, por ejemplo, con esta mamá, con los padres de la integración en la escuela, consigo mismo, cómo se siente él en su propia imagen. Podemos pasar luego a hacer una evaluación histórica del niño, por ejemplo, para saber si tuvo nutrición, elementos de alimentación, para saber si tiene muchos elementos de ansiedad, por ejemplo, que podrían estar afectando su estabilidad inmunológica también, con mucho estrés, podría ser que tenga muchos miedos, pasa solo en las noches, siempre está abandonado, se puede sentir muy triste. También tenemos acá cómo está en la escuela, se está integrando, tal vez no tiene mucho efecto en su casa, pero logra compensar esa falta de efecto con el sistema escolar, ¿no es cierto? Y nosotros podríamos identificar algunos de esos elementos. Entonces, lo que hicimos nosotros acá es, vimos nosotros construyendo esto, ¿no es cierto? Entonces dijimos, vamos a la situación grupal. ¿Cómo está la familia y cómo está esta dinámica? Hablamos del contexto social más amplio y cómo valoramos sus derechos. Y los aspectos caracterológicos, cómo son sus defensas, cómo está funcionando su pensamiento, qué patología tiene. Y aquí hablamos, por ejemplo, en el desarrollo, los elementos de desarrollo que han tenido problemas del niño. Y acá nosotros vemos el momento evolutivo. ¿Qué edad tiene? Tiene 6, 7, 8. A esa edad, ¿qué se esperaría de un niño? Está teniendo posibilidades de juego, acceso a su educación, y así nosotros podemos hacer un plan de trabajo. Entonces, digamos, lo más grave en este niño, por ejemplo, podría ser un contexto social más amplio. Pasa solo en la noche y todo el día. Entonces, este niño nunca se cura de salud porque nadie lo mira. Entonces, tendríamos que mejorar la relación de esta mamá con una vecina, con una tía, para que el niño sea cuidado por un adulto. Y tal vez ahí pueda recibir mejor atención a nivel de su salud. O podemos ver que el niño es extremadamente ansioso, ¿no es cierto? Y ayudarle al niño a manejar esos sistemas de ansiedad que tienen que ver un poco con el abandono materno y la angustia que le genera que su mamá no esté, que desaparezca. Entonces ahí hacemos un plan. Como ves, son áreas que hemos valorado, ¿no es cierto? Recibimos el caso
identificamos en el contexto social cómo está el tema, se ayudaría mucho relacionarse con la familia del padre, buscar la familia ampliada, hacer redes de apoyo, si realmente en el sistema familiar hay mucho peligro, cómo en la personalidad del niño lo vemos, evolutivamente lograron los hitos evolutivos que se requieren a su edad o ha tenido algún conflicto histórico ahora, ¿no es cierto?, con relación a su edad, si se está integrando o no, y ahí hacemos un plan de acción. Y el plan de acción implica no solo el cambio del niño aquí, sino también procesos familiares para reestructurar dinámicas, entender con la familia algunos elementos básicos que tienen que funcionar en el contexto para generarle salud y trabajar incluso en el contexto. Si es un niño con falta de nutrición adecuada, tal vez un seguimiento en la escuela para que en la escuela pueda comer bien, por ejemplo, en el recreo, si en la escuela podría darse un almuerzo, podría favorecer muchísimo la alimentación del niño. O si la escuela tiene un servicio médico, tal vez la medicina pueda tomarse en la escuela si no existe ningún otro adulto que lo cuide. Entonces podemos hacer un trabajo en conjunto en muchas áreas e intervenimos. Este dibujo que les he hecho acá corresponde al foco de la teoría de Ferini. Él hace una teoría alrededor de cómo recortar una realidad que se nos viene y se nos narra cuando un paciente consulta, de dónde provenga, si es un paciente que consulta de manera individual, si es un sistema social el que nos deriva al niño y es institucionalizado, y como psicólogos de una institución tenemos que abordar la dinámica individual, la familia, el contexto, o apoyarnos del trabajo social también, hacer una valoración en conjunto. Entonces no depende de dónde venga el niño, sino de que viene con un motivo de consulta y tenemos que construir esa situación actual estructural, poder ver todos los elementos que estarían cruzando esa evaluación y poder identificar con ellos cómo está el niño, cuál es su perfil y de allí una intervención. Incluso en el sistema, eso es lo que de alguna forma intentó hacer el MIES con el tema de incluir un plan global de familia, un PAILA, que intentarían eso, poder hacer una evaluación enfocada en el niño, en la familia, en el contexto, sino que muchas veces no se entiende o no se tienen las herramientas necesarias para usar algunos de sus insumos. Se los tiene como un documento que hay que llenar, ¿no es cierto?, y que nunca tenemos tiempo para llenarlo y que no sirve para nada más, pero tomando en cuenta una buena evaluación urbana, una buena evaluación de familia inicial, con todos los elementos que nos podría dar la psicología clínica, la psiquiatría, la neurología, podríamos hacer una intervención a largo plazo, diseñar un plan que nos permita hacer una reinserción y tratar de que la próxima vez el niño salga de ese contexto, ¿no es cierto?, sin realmente que su familia siga vulnerando sus derechos y no tengan que volver a la institución. Porque un problema severo que suele pasar es que hay una institucionalización recurrente, ¿no es cierto? Muchas veces salen los niños de reinserción y vuelven otra vez porque ninguno de estos elementos se ha cambiado a profundidad ni se ha hecho un trabajo estructural.